Buenos días, buenos días. Muy buenos días, mi gente. Miren qué psicodélica yo estoy hoy con mis tacitas de Botero. Ustedes recuerdan que yo les comenté. Esta es diferente a la que habíamos visto antes. Esta es otro dibujito. Déjame ver aquí atrás si es el mismo. Miren qué cosa más linda. Sí, es la misma. Bueno, pues estas tacitas son, de verdad, me la trajeron de Colombia. Mi querida hermana y amiga Damaris. Déjame echarle un poquito más de café, porque quería que ustedes le vieran el nombre, pero está un poquito dulce. Y entonces aquí la estoy acompañando con una muñequita también gordita de mi colección. Esta no es de Botero ni vino de Colombia. Yo creo que esta es una peruana que me trajeron del Perú. Creo. De verdad que no estoy muy segura. Pues muy buenos días, como les dije antes, aquí estoy con mi cafecito en el día de hoy. Y hoy yo quiero hoy hablar un poquito de todo este revuelco que hay en las noticias y en las redes acerca de todo lo que habla el pobre Francisco, el Papa Francisco. La verdad es que yo no creo que yo pudiera cargar con tanta presión y con tanta gente arriba de mí, observando y escuchando todo, absolutamente todo lo que digo, todo lo que hago, para luego llevarlo a otro contexto. Miren, el Papa Francisco, si bien efectivamente es un hombre, al igual que tú, al igual que yo, es un hombre que decidió hace muchos años servirle al Señor. Dio su vida para servirle al Señor y fue elegido entre el mismo pueblo de Dios para tomar la cabeza y la silla de Pedro. Esa es mi fe, esa es mi iglesia, esa es la iglesia de Jesús. Definitivamente nosotros los seres humanos nos equivocamos, fallamos. De hecho, la iglesia como tal ha tenido muchos fallos, muchos errores, y en su debido momento ha pedido disculpas, ha pedido perdón por muchas razones, válidas o no. Yo no sé, no estoy juzgando, ni soy abogada, ni tengo noción de todo suceso. Con relación a la noticia y a la información que el Papa dio, a mí me consta de manera personal lo difícil y delicado que hay dar declaraciones a la prensa. Y lamentablemente el Papa Francisco tiene que dar declaraciones diarias más de una vez. Es un hombre que se cansa, es un hombre que de hecho tiene edad. Y yo les digo que lo sé porque de alguna manera he estado dentro de los medios de comunicación y también viví de cerca, mano a mano, con mi querido Monseñor Pablo Sedano, obispo auxiliar de Santo Domingo, hasta que murió. Estuve a su lado y viví, escuché, viví y sentí la impotencia de Monseñor siendo obispo, de todo lo que le adjudicaban cuando él decía algo a la prensa o daba cualquier tipo de declaración. Todo lo cambiaban, todo lo que decía le cambiaban el contexto, o sea, se iban de contexto y lo hacían parecer una noticia súper grave
y desventajosa para la iglesia o para el pueblo o lo que sea. O sea, nunca era exactamente lo que yo hago unos regueros, señores. Perdón, pero es que yo solamente tengo una mano y no puedo trabajar con la otra. Todo lo que él decía, todo lo sacaban de contexto, señores, y Monseñor se ponía bien malhumorado y triste y uy, Dios mío, eso era para él una indignación, que yo no había dicho eso, que yo no dije eso. Yo recuerdo como ahora esos momentos realmente, y de verdad que él lo sufría mucho, y era una información nacional que quedaba aquí en Santo Domingo, que no trascendía las fronteras, y efectivamente eso le molestaba mucho a él, porque él era un hombre muy puesto, muy correcto, una persona ya mayor que no iba a hablar lo indebido, muy medido. Y estos periodistas iban, yo los recuerdo que iban, hacían fila, y allí Monseñor, con toda su paciencia, con todo su amor, se sentaba como buen guía, como buen pastor, y como obispo también se sentaba y los escuchaba y contestaba. Ay. Cuando al otro día amanecían y salían esas noticias y esa primera plana, ponían cosas que él no había dicho o lo malentendían. Uy, era el corre en esta parroquia y en todos nosotros que estábamos a su derredor. Y él decía, no vuelvo a hablar con la prensa. Pero ustedes saben que eso nunca él decía eso, pero realmente él lo hacía de nuevo, porque si lo tenía que hacer como obispo, lo mandaban y eso. Pero él de verdad, yo viví y sentí su impotencia y su molestia. Imagínense al Papa Francisco, que tiene a su derredor cientos de sacerdotes, de obispos, de visita, de guardianes, de seguridad, que tiene 2000 cosas en su agenda. Señores, si yo veía cómo Monseñor trabajaba arduamente hasta las 11 de la noche, habían ocasiones en que estábamos reunidos para trabajar con la producción del programa de Siguiendo sus Huellas, y él se dormía, o sea, se le veía el cansancio, y nosotros, vámonos, que Monseñor está cansado, y él, no, terminen. La verdad es que yo no me imagino cómo ha de ser la vida de un papa. Entonces el papa da una declaración y se la cambian. Él, siendo tan humilde como es, tan sincero, tan abierto, tan franco, se pone a hablar de un tema que de verdad, mira, yo en su lugar, que, ay Dios mío, ni pensarlo, me ponen un tema así, si yo no tengo 2 o 3 abogados alrededor de mí, ni lo hablo, porque es que esta gente, la prensa amarillista, es tan dañina, y me da tanta tristeza ver cómo también nuestra prensa se sumó a todo eso. Personas que se llaman ser católicas se pasaron todo el día de ayer, de antes de ayer, y yo no sé si hoy, dejando publicaciones en su muro o publicando la misma información. Yo particularmente borré todo lo que tenía que ver con eso. Ocultaba todo lo que hablaba fuera de contexto de lo que él había dicho y de lo que yo sé que no es cierto. Porque a mí, como católica, como servidora,
No me puede convencer a mí nadie, ni siquiera un audio que me pongan, que yo lo escuche, diciendo que el Papa ha permitido el matrimonio entre homosexuales. ¿Tú sabes por qué? Porque ningún Papa tiene la potestad de cambiar lo que en la Biblia dice. Y en la Biblia habla muy claro acerca de este tema. También nuestros libros, me refiero al catecismo, me refiero a la última reunión de obispos, se me pasó cómo es el nombre, donde se reúnen todos los obispos de todo el mundo. En la última que hubo, se tocó ese tema y quedó claro que eso es imposible. Ellos lo tocan porque son temas que se piden llevar al tapete, pero eso es imposible. Eso me recuerda muy bien a algo que me sucedió, que yo lo cuento riéndome. En muchas ocasiones he hecho yo este cuento riéndome, pero de verdad que en ese momento no fue nada de risa. Ustedes saben, o si no lo saben, yo soy ingeniero civil, y yo no sé si ustedes recuerdan que en el año, yo creo que fue 1987, 88, no, mentira. Bueno, yo no sé, fue en los finales del 1900 o a principios del 2000, no recuerdo muy bien, que hubo un simulacro, no, hubo una mala información acerca de que venía un tsunami por la costa de San Pedro de Macorís, y yo soy de San Pedro de Macorís. Entonces, fíjense la información que les he dado. Yo soy de San Pedro de Macorís, yo soy ingeniera civil, pero mis padres, yo estaba viviendo en la capital y mis padres seguían en San Pedro de Macorís, de hecho, a solo 2 esquinas del malecón. Aún siendo yo ingeniera civil, me llaman a las 3 de la mañana y me dicen que tenga cuidado porque por San Pedro va a entrar un tsunami. Mentira. Un tsunami no, era un tsunami. Bueno, el hecho es que iba a entrar un tsunami o que iba a ser un terremoto. Yo no sé qué información era. Y yo me despierto asustada, histérica, porque yo no medité la información. Te levantan de tú estar dormida profundamente y yo me levanté histérica. Y recordé que yo tenía una amiga que vivía más cerca del malecón, que para ella salir de por ahí tenía que pasar por donde mis padres. Y yo la llamo, pero ¿qué pasa? Que el esposo de ella es también ingeniero civil y compañero mío. Y cuando yo llamo a esa hora, le digo, miren, disculpen la hora, pero déjenme decirle que el pueblo entero y el país entero estaba despierto ya. Y yo le dije, miren, por favor, tal fulana, busca a mis papás. Si tú vas a salir, saca. El esposo de ella cogió el teléfono y me dijo, pero bueno, Hildita, que así que me dicen en mi pueblo, Hildita, yo no puedo creer que tú, siendo ingeniera, estás creyendo esta información. Por favor, piensa. Y yo me quedé en silencio y le dije, mira, tú tienes razón, discúlpenme. La verdad es que era una estupidez pensar ni siquiera en por lo que yo estaba temiendo, ¿no? Cuando me puse a pensar, digo yo, sí, esto es imposible. O sea, un tsunami de esa magnitud tiene que tener algunas señales, y también algún terremoto en algún punto del mundo que no lo había. Entre otras cosas más, yo no sé qué más fue lo que yo pensé. El hecho es que eso no era cierto. Eso es para que ustedes vean cómo una mala noticia se contagia. El país entero estaba despierto. El malecón se llenó de gente, de los intrusos incorrectamente, porque si fuese cierto, que no lo era, ¿qué tú haces en un malecón?
La gente se fue para el Mirador aquí en la capital. Bueno, todo el que está aquí escuchando sabe que eso pasó. Pues yo, siendo ingeniero civil, me alarmé con la noticia e hice un show. Y es todo por una mala información, una maldad, una negligencia, una palabra mal puesta, ignorancia. No sé cuántas cosas más le podemos añadir a esto. Lo que sí es que el valor y de las personas y el poder que tiene la palabra, nosotros tenemos que aprender a medirlas. El poder de la palabra, aquella persona que te diga que la palabra se la lleva en el viento, no permitas que te digan eso. Eso no es cierto. El poder de la palabra es muy fuerte. Nosotros no podemos hacer uso de las palabras del otro para nosotros beneficiarnos acerca de eso. ¿Beneficiarnos cómo? Esta generación es una generación la más apta para entender eso, porque las redes sociales no se usaban en mi juventud. Te estoy hablando de mis 18 años para abajo. No se usaba, y hoy en día las redes sociales viven de eso, de la mala información. Y los artistas y los medios ese gran público, esas personas que trabajan con los medios, que trabajan en la parte artística, que son parte de la diversión o del entretenimiento, como ustedes lo quieran llamar, viven de la mala información, porque la mayoría de ellos se colocan en sitiales de influencers y de lo que sea, es a base de disparates que suben a sus redes sociales, y de que muchas de ellas son mentiras. Inventan conflictos con otros artistas, inventan muchísimas cosas, mentiras, y eso están ya acostumbrados, ya yo diría que los noticieros y todo lo que tiene que ver con eso, para coger las palabras de una persona como es el Papa y no saber cómo llevarla a la prensa escrita o a cualquier tipo de prensa. Y para mi sorpresa, hasta un vocero de la Iglesia Católica, en la que nosotros los católicos, que somos católicos de verdad, nos fiábamos para la información y buscar la veracidad del mismo. Así prensa, para mí en lo adelante no sirve como un indicador o como nada. ¿Por qué? Porque se hizo eco de toda esta mentira. No vale la pena que mi periódico, que mi revista, o que mi red social, o que mi noticiero tenga 2 millones de views basada en una mentira. Porque déjenme decirles que sigue siendo una mentira y sigue siendo un pecado. Y si tú alzas calumnias, y si tú haces una mala información donde estás calumniando y dañando al Papa, yo creo que está en peor posición todavía. Nosotros tenemos que estar muy claros. Si tú te dices ser católico, si tú te dices llamar católico, que se te note. Y que en tus redes no sea un repetitivo y una bocina de la información mala y negativa de la iglesia y de la cabeza de la iglesia, que es Francisco, quien ocupa hoy el lugar de Pedro. Y eso tiene que estar bien claro
pero bien claro. Porque si tú, que eres de la casa, publicas informaciones inadecuadas de la iglesia o de Francisco, dime tú, ¿qué podemos esperar de los demás? Que el Señor les bendiga, que nos dé luz y sabiduría para saber actuar en momentos como ese. Nos reencontramos el próximo lunes.